Los golpes llegaron a las 5 de la mañana. 3 toques secos en la puerta principal. Después, silencio. Luego otros 3, más fuertes. Yo estaba en la cama, todavía en pijama, cuando escuché la voz, «¡Hice! ¡Abran la puerta!». Mi corazón se detuvo. Durante 30 años había temido ese momento, pero nunca pensé que llegaría así. No así. María estaba a mi lado. La miré buscando el mismo miedo en sus ojos, pero encontré algo diferente, algo frío. Ella sabía. «Ramón Álvarez, tenemos una orden de arresto». Mis manos temblaron mientras me ponía una camisa. Los golpes se hicieron más violentos. Sabía que si no abría, tumbarían la puerta. Mis vecinos ya estaban despiertos. Escuchaba murmuros afuera, pasos en el corredor. «¿Por qué ahora?», le susurré a María. «¿Por qué justo ahora?». Ella no me miró. Se quedó sentada en la cama, con la mirada perdida en la ventana. Abrí la puerta. 3 agentes uniformados, altos, serios, con chalecos antibalas. El primero me mostró una placa y un papel que no pude leer bien porque mis ojos estaban llenos de lágrimas. «¿Es usted Ramón Álvarez?». «Sí». «Tiene que venir con nosotros». Las esposas llegaron antes de que pudiera despedirme. Frías, pesadas. Mis muñecas se sintieron tan pequeñas dentro del metal. Los vecinos salían de sus apartamentos. Señora González se llevó las manos a la boca. Don Carlos bajó la cabeza. «Papá». «¿Qué pasa?». Era la voz de mi hijo menor. Tenía 16 años. Estaba parado en el pasillo, descalzo, con los ojos enormes de miedo. No pude responderle. Las palabras se me quedaron atoradas en la garganta. Me empujaron hacia la camioneta negra. Antes de subir, volteé una última vez hacia mi apartamento. María estaba en la ventana, inmóvil, viendo cómo me llevaban. Sus ojos no mostraban dolor, ni lágrimas, ni sorpresa, solo una frialdad que me partió el alma. En ese momento entendí la verdad. La discusión de anoche no había sido por dinero. Había sido su despedida. Ella ya sabía que esta madrugada sería la última que pasaríamos bajo el mismo techo. La camioneta arrancó. El sonido del motor se mezcló con el llanto silencioso de mis vecinos. 30 años de trabajo, 30 años de sacrificios, 30 años construyendo una vida que se desmoronó en 5 minutos. Y todo porque la mujer que juró amarme decidió entregarme como se entrega un paquete no deseado. ¿Cómo había llegado hasta ahí? Todo comenzó en 1994. Tenía 22 años y las manos callosas de trabajar en el campo desde los 14. Mi padre cultivaba maíz en una parcela pequeña cerca de San Luis Potosí. La tierra era buena, pero la lluvia no llegaba cuando debía llegar. Los precios subían, pero nuestras cosechas no. María tenía 19 años entonces. Nos casamos en febrero, con una fiesta pequeña en el patio de su casa. Ella usó el vestido blanco de su hermana mayor. Yo me puse el único traje que tenía, prestado por mi primo. Bailamos hasta muy tarde con música de mariachi, tocada por mis amigos. Éramos pobres, pero éramos felices. Los problemas vinieron después. Mi padre se enfermó de los pulmones por tanto pesticida respirado. El doctor dijo que necesitaba medicinas caras. Medicinas que costaban más que todo lo que ganábamos en 6 meses. «Váyanse al norte», nos dijo mi suegro una tarde. «Allá pueden ganar en una semana lo que aquí ganan en un año». María no quería. Lloraba por las noches pensando en dejar a su madre. Yo tampoco quería irme, pero no teníamos opciones. Mi padre se moría lentamente y nosotros no podíamos hacer nada para salvarlo. Vendimos todo. Los pocos animales que teníamos, la máquina de coser de María, hasta mi reloj de la boda. Con ese dinero pagamos al coyote. El viaje duró 5 días. 5 días caminando por el desierto de Sonora con otros 12 mexicanos. Llevábamos una mochila pequeña cada uno, agua para 2 días, comida enlatada que sabía a metal y esperanza. La primera noche María se cortó el pie con una piedra. La herida sangraba, pero no podíamos parar. El coyote nos gritaba, «Si no pueden caminar, se quedan».
Nadie los espera. Yo la cargué en la espalda cuando ya no podía más. Sus lágrimas se mezclaban con mi sudor. Te prometo que esto va a valer la pena, le susurré al oído. Te prometo que vamos a estar bien. Cruzamos la frontera una madrugada fría de marzo. Del lado americano nos esperaba una camioneta vieja. El conductor no habló durante todo el viaje hasta Houston. Solo puso música country muy baja y fumó cigarrillos. Los primeros meses fueron duros. Dormíamos en un cuarto que compartíamos con otras 4 familias. Un baño para todos. Una cocina donde cada familia tenía su turno para preparar comida. Los niños lloraban por las noches. Los adultos susurraban preocupaciones que se repetían como letanías. Encontré trabajo en construcción. 12 horas bajo el sol de Texas levantando techos. Las manos se me llenaron de ampollas que se volvieron callos. La espalda me dolía tanto que a veces no podía levantarme de la cama. María limpió casas. Casas enormes de gente rica que la trataba como si fuera invisible. «Buenos días, señora», les decía. Algunas ni le respondían, solo señalaban lo que quería que limpiara. Pero mandábamos dinero cada mes, $50 para mi padre, otros 50 para la madre de María. Era poco para nosotros, pero mucho para ellos. Los años pasaron rápido. Nos mudamos a un apartamento pequeño pero nuestro. Tuvimos 3 hijos, Ramoncito, luego Elena, después Miguel. Cada bebé que nacía era una bendición y una responsabilidad más grande. La vida se volvió una rutina. Trabajo, casa, niños, enviar dinero a México. Los domingos íbamos a misa en español. María se juntaba con las otras mujeres mexicanas. Hablaban de recetas, de los niños, de las familias que dejaron atrás. Yo jugaba fútbol con los hombres en el parque. Tomábamos cervezas después del partido. Hablábamos de trabajo, de deportes, pero nunca de inmigración. Ese tema era demasiado peligroso, demasiado real. Vivíamos en silencio. Un silencio que nos protegía, pero también nos ahogaba. Los niños crecían americanos, hablaban inglés mejor que español, comían hamburguesas en lugar de tacos, veían televisión americana y soñaban sueños americanos. Yo seguía siendo mexicano, en mis pensamientos, en mi corazón, en mi miedo constante de que algún día me mandaran de regreso. María cambió con los años. Al principio éramos un equipo. Trabajábamos juntos, soñábamos juntos, llorábamos juntos por las cosas que habíamos dejado atrás. Pero poco a poco se volvió más americana que yo. Aprendió mejor inglés, hizo amigas americanas, empezó a ver nuestro matrimonio como algo que la ataba al pasado. Quiero una casa propia, me decía. Los niños merecen su propio cuarto, merecen un patio. Yo también quería una casa, pero tenía miedo. Firmar papeles, aparecer en documentos oficiales, dejar rastros que pudieran llevar a inmigración hasta nuestra puerta. Esperemos un poco más, le respondía. Cuando los niños sean mayores, esas discusiones se volvieron peleas. Las peleas se volvieron silencios fríos. Sin darme cuenta, habíamos construido una prisión invisible. Yo era el prisionero que trabajaba para mantenerla funcionando. María era la carcelera que soñaba con escapar. Y los barrotes eran hechos de miedo, silencio y años de vivir en las sombras. Las noches se volvieron mi enemigo. Cuando el trabajo terminaba y los niños se dormían, quedaba solo con mis pensamientos. María se acostaba temprano o se quedaba viendo televisión americana hasta muy tarde. Programas que yo no entendía bien. Comedias donde la gente se reía de cosas que a mí no me parecían graciosas. Me quedaba sentado en la mesa de la cocina, tomando café frío, sumando números en pedazos de papel. Los gastos nunca cuadraban. La renta, la comida, la gasolina, la ropa para los niños que crecían tan rápido, el dinero que mandaba a México cada mes, las facturas médicas de cuando Ramoncito se quebró el brazo jugando béisbol. Siempre faltaba algo. Siempre había que elegir entre una cosa y otra. Otros hombres ya tienen casa propia, me decía María durante el desayuno. No me miraba cuando hablaba. Untaba mantequilla en el pan de los niños como si fuera lo más importante del mundo.
Otros hombres no mandan dinero a México todos los meses, le respondía yo. Tus padres ya están viejos, Ramón. Nuestros hijos son jóvenes. Ellos nos necesitan más. Esas palabras me dolían porque tenían parte de verdad. Mi padre había muerto 5 años atrás. Mi madre vivía sola en la casa donde crecí. Le mandaba $100 al mes para medicinas y comida. Era todo lo que podía, pero sabía que no era suficiente. María no entendía la culpa que llevaba por dentro. La culpa de haberme ido. La culpa de no haber estado ahí cuando mi padre dio sus últimos respiros. La culpa de que mi madre pasara los domingos sola, esperando una llamada telefónica que a veces no llegaba porque yo estaba trabajando horas extra. En México no podemos darles futuro a los niños, le explicaba. Pero aquí tampoco podemos darles una familia completa. Los niños crecían divididos entre 2 mundos. En casa hablaban español conmigo, inglés con su madre. En la escuela eran americanos, en la iglesia eran mexicanos. No sabían muy bien qué eran realmente. Elena, mi hija, me preguntó una vez, «Papá, ¿por qué nunca hemos ido a México?» No supe qué responderle. ¿Cómo explicarle a una niña de 12 años que si salíamos del país no podríamos regresar? ¿Cómo decirle que sus abuelos maternos solo existían en fotografías porque era demasiado peligroso visitarlos? «Algún día iremos», le mentí. «Cuando seas más grande». Ella sonrió. Pero yo vi en sus ojos que ya no me creía como antes. El trabajo en la fábrica de carnes era peor que la construcción. El frío del congelador se me metía en los huesos y no se salía ni con agua caliente. Mis compañeros eran hombres como yo, mexicanos, salvadoreños, hondureños, todos con historias parecidas, todos con el mismo miedo escondido. Hablábamos de fútbol durante los descansos, de las noticias de nuestros países, de los hijos que estudiaban mejor que nosotros habíamos estudiado jamás. Pero nunca hablábamos de papeles. Nunca hablábamos de inmigración. Era como si mencionarlo fuera invitar a la mala suerte. Roberto, que trabajaba en la línea de empaque, me contó un día que su hermano había sido deportado la semana anterior. Se llevaron a toda la familia. Susurró mientras cortábamos carne. Los niños lloraban en la camioneta. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierto imaginando a mis propios hijos llorando mientras me llevaban esposado. María dormía a mi lado, pero se sentía a kilómetros de distancia. Había espacios en la cama que antes no existían, espacios fríos que ninguno de los dos intentaba llenar. Los sábados por la mañana íbamos al supermercado mexicano. Era el único lugar donde me sentía completamente en casa. Olía a especias y tortillas frescas. La música era de mi tierra. Los empleados me hablaban en español sin acento americano, pero incluso ahí veía cómo María se comportaba diferente. Se impacientaba cuando las señoras mayores tardaban mucho eligiendo chiles. Suspiraba cuando el carnicero se tardaba cortando la carne exactamente como ella la quería. «Podríamos comprar en el Walmart», me sugirió una vez. «Es más rápido. Aquí la comida sabe mejor», le respondí. «Aquí todo es más lento», replicó. Era como si hubiera decidido que todo lo mexicano era un obstáculo para llegar a donde quería llegar. Y yo era lo más mexicano que tenía en su vida. Empecé a tener sueños extraños, sueños donde caminaba por las calles de San Luis Potosí, pero no podía encontrar mi casa. Sueños donde mis hijos me hablaban en inglés y yo no les entendía nada. Sueños donde María se iba de la mano con un hombre rubio que manejaba un carro nuevo. Me despertaba sudando, con el corazón acelerado. Durante el día fingía que todo estaba bien. Bromeaba con los niños durante la cena. Ayudaba con la tarea, aunque no entendiera bien las preguntas de matemáticas en inglés. Los llevaba al parque los domingos después de misa. Pero por dentro sentía un vacío que crecía como un tumor. Un vacío que se alimentaba de preguntas que no tenían respuesta. ¿Habíamos hecho bien en venir? ¿Valía la pena tanto sacrificio? ¿Mis hijos serían más felices si nunca hubiéramos salido de México? ¿María sería más feliz con alguien que no cargara 30 años de miedo en los hombros? Las respuestas nunca llegaban. Solo más preguntas, más noches sin dormir,
más silencios durante el desayuno, y una sensación creciente de que algo tenía que cambiar, aunque no supiera qué ni cómo. Algo tenía que romperse para que pudiéramos seguir viviendo. No sabía que ese algo sería mi propio corazón. Fue doña Carmen quien me salvó de hundirme completamente. Era una mujer mayor, de Guadalajara, que vivía en el apartamento de abajo. Su esposo había muerto 2 años atrás y se pasaba las tardes sentada en el pequeño balcón, tejiendo y viendo pasar la vida. Siempre me saludaba cuando llegaba del trabajo. «Buenas tardes, joven Ramón», me decía. Su voz era suave, como la de mi abuela. Un martes de octubre, después de una pelea particularmente dura con María por la dichosa casa, me senté en las escaleras del edificio. No quería subir. No quería enfrentar más silencios fríos ni miradas de reproche. Doña Carmen bajó con 2 tazas de café. «Se ve usted muy triste últimamente», me dijo, sentándose a mi lado. «¿Quiere platicarme?» Al principio no quise hablar. Los problemas de pareja son privados. Uno no anda contando sus penas por ahí, pero algo en su manera de escuchar, sin juzgar, sin aconsejar, me fue abriendo por dentro. Le conté de las peleas con María, de las noches sin dormir, del miedo constante que llevaba en el pecho, de la sensación de que por más que trabajara, nunca iba a ser suficiente. «Mijo», me dijo cuando terminé de hablar, «usted no es el primer hombre que pasa por esto, ni será el último». Me contó de su propio matrimonio, de cómo ella y su esposo también habían llegado sin papeles en los años 70, de las peleas que tuvieron, de los momentos en que pensaron separarse. La migración cambia a las personas, me explicó. A unos los hace más fuertes, a otros los hace más duros, y a veces los que eran uno solo se vuelven 2 extraños. Sus palabras me dolieron porque eran ciertas. «¿Cómo lo resolvieron ustedes?», le pregunté. «Hablando, pero hablando de verdad, sin gritos, sin reproches, solo diciéndonos las cosas que llevábamos guardadas. Esa noche intenté hablar con María. Después de que los niños se durmieron, me senté en la sala y le pedí que me acompañara. María, necesitamos hablar. Si es sobre la casa otra vez». «No es sobre la casa, es sobre nosotros». Se sentó en el sillón de enfrente, no a mi lado como antes hacía. Sus brazos estaban cruzados, su postura a la defensiva. «Siento que te estoy perdiendo», le dije. «Siento que cada día estamos más lejos». Por un momento su mirada se suavizó. Vi a la muchacha de 19 años que se casó conmigo en San Luis Potosí. Pero fue solo un momento. «Tú nunca me ves, Ramón. Solo ves tus miedos. Tengo miedo porque nos pueden separar, porque pueden deportarme y nunca más volver a ver a mis hijos. Y yo tengo miedo de vivir toda mi vida escondida, de que mis hijos crezcan avergonzados de lo que somos». Era la primera vez en años que hablábamos sin gritarnos. No resolvimos nada esa noche, pero al menos nos dijimos cosas que habíamos guardado demasiado tiempo. Unos días después, doña Carmen me dio un papelito con un número de teléfono. «Es de un abogado de inmigración, un muchacho bueno, ayuda a gente como nosotros». «No tengo dinero para abogados», le dije. «Nada más hable con él. A veces solo saber qué opciones tiene uno ya es un alivio». Guardé el papel en mi cartera, pero no llamé. Todavía tenía demasiado miedo. En el trabajo, Roberto me contó que su hermano había conseguido regresar. Un abogado le había ayudado a encontrar una manera legal de volver con su familia. «No todos los casos están perdidos», me dijo. «A veces hay caminos que uno no conoce». Sus palabras se me quedaron dando vueltas en la cabeza. Los fines de semana empecé a pasar más tiempo con doña Carmen. Ella me enseñó a jugar dominó. Me contaba historias de México que me hacían reír. Me prestaba libros en español que había leído tantas veces que las páginas estaban amarillas. «Usted tiene que alimentar el alma, no solo el cuerpo», me decía. «El trabajo pesado nada más lo va a desgastar si no tiene algo que lo alimente por dentro». Con ella podía hablar de mi madre en México, de lo mucho que extrañaba las tardes en el pueblo, de la música que escuchábamos en las fiestas,
De la comida que sabía diferente porque la tierra era diferente. Uno puede estar orgulloso de donde viene sin avergonzarse de donde está, me explicó un domingo mientras comíamos tamales que había hecho especialmente para mí. Poco a poco, empecé a sentir algo que no había sentido en años. Paz. No era felicidad completa. Los problemas con María seguían ahí. El miedo a inmigración seguía ahí. Las deudas seguían ahí. Pero por primera vez en mucho tiempo, no me sentía completamente solo. Una tarde, después de platicar con doña Carmen sobre los estudios de mis hijos, me armé de valor y marqué el número del abogado. Buenas tardes. ¿Puedo hablar con el licenciado Morales? Él habla. ¿En qué le puedo ayudar? Su voz era amable. Sin prisa. Le expliqué mi situación en pocas palabras. Mire, don Ramón, ¿por qué no viene a mi oficina? La primera consulta no cuesta nada, solo para platicar y ver qué opciones tiene. Colgué el teléfono con las manos temblando. No de miedo, sino de algo parecido a la esperanza. Esa noche dormí mejor que en meses. No le dije nada a María sobre la llamada. Algo me decía que debía esperar, que necesitaba entender mejor mi situación antes de involucrarla en cualquier plan. El papel con el número del licenciado lo guardé en mi Biblia, entre las páginas del Salmo 23. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Por primera vez en años, esas palabras sonaban como una promesa, no como un ruego desesperado. Doña Carmen tenía razón. Uno no está completamente perdido mientras tenga a alguien que lo escuche sin juzgarlo. Y tal vez, solo tal vez, había maneras de arreglar las cosas que yo no conocía. Maneras de dejar de vivir en las sombras sin perder a mi familia en el intento. El miedo seguía ahí, pero ya no era lo único que sentía. Por primera vez en mucho tiempo, también sentía esperanza. La cita con el licenciado Morales fue un miércoles por la tarde. Le dije a mi supervisor que tenía cita médica y salí temprano de la fábrica. Su oficina estaba en una zona de la ciudad que no conocía bien. Un edificio pequeño con letreros en español. Servicios legales, inmigración, accidentes. En la sala de espera había familias como la mía. Madres con niños pequeños, hombres con ropa de trabajo que olía a sudor y esfuerzo. El licenciado Morales era más joven de lo que esperaba. Tenía mi edad, tal vez menos, pero hablaba con la seguridad de alguien que conoce las leyes. Don Ramón, cuénteme su historia desde el principio. Le platiqué todo. El cruce en 1994. Los trabajos, los hijos nacidos aquí. Los 30 años sin problemas con la ley. ¿Alguna vez ha sido arrestado? ¿Detenido por manejar sin licencia? Nunca. Siempre he sido muy cuidadoso. Tomó notas en una libreta amarilla. Sus preguntas eran precisas, profesionales. ¿Su esposa tiene papeles? No. Llegamos juntos. ¿Los niños nacieron aquí? Los 3. Son ciudadanos americanos. Levantó la vista de su libreta. Su expresión cambió. Don Ramón, usted tiene opciones. Sus hijos pueden pedir por usted cuando cumplan 21 años. Pero eso significa que su hijo mayor tendría que esperar 5 años más. Y mientras tanto, necesita mantenerse limpio, sin arrestos, sin problemas, y... Hizo una pausa. Tal vez considerar aplicar para un permiso de trabajo. Hay programas nuevos. Mi corazón se aceleró. ¿Programas nuevos? Es complicado. Requiere que declare todos sus ingresos de los últimos años, que pague impuestos atrasados y que demuestre lazos comunitarios fuertes. Me dio una carpeta con papeles. Llévese esto, léalo con calma, hable con su familia. Si decide seguir adelante, podemos empezar el proceso. ¿Cuánto cuesta? El proceso completo. Unos $3,000. Pero podemos hacer un plan de pagos. $3,000. Era mucho dinero. Pero era la primera vez en años que alguien me decía que tenía opciones. Guardé la carpeta debajo del asiento de mi carro y manejé a casa con una sensación extraña en el pecho. No era felicidad completa, pero tampoco era desesperanza. Esa noche esperé a que los niños se durmieran para hablar con María.
Saqué la carpeta y la puse sobre la mesa de la cocina. ¿Qué es eso?, preguntó. Su voz sonaba sospechosa. Fui con un abogado de inmigración. Tenemos opciones, María. Su cara cambió completamente. Los ojos se le llenaron de furia. ¿Fuiste a un abogado sin decirme, sin preguntarme? Quería saber qué opciones teníamos antes de... ¿Antes de qué? ¿Antes de incluirme en mi propia vida? Se levantó de la silla tan rápido que la tiró. El ruido despertó a Miguel, que empezó a llorar desde su cuarto. María, por favor. Escúchame. No, tú me escuchas a mí. Su voz era un susurro furioso para no despertar a los otros niños. 30 años, Ramón. 30 años esperando que tomes una decisión. Y cuando por fin tomas una, lo haces a mis espaldas. Pensé que te daría gusto saber que... ¿$3,000? ¿De dónde vamos a sacar $3,000? ¿Del dinero que mandas a tu madre? ¿De la comida de los niños? Tenía razón, y eso me dolía más que sus gritos. Podemos ahorrar. Podemos pedir prestado. Siempre es podemos, pero nunca hacemos nada. Esa noche dormimos en lados opuestos de la cama. El espacio entre nosotros se sintió como un océano. Los días siguientes fueron los peores. María me hablaba solo cuando era necesario. Delante de los niños fingíamos que todo estaba bien, pero ellos no eran tontos. Elena me preguntó si mamá y papá se iban a divorciar. No, mi amor. Solo estamos pasando por un momento difícil. ¿Como los papás de Jessica en la escuela? No supe qué responder. Una semana después, doña Carmen me interceptó en las escaleras. Se oye que hay problemas arriba, me dijo. ¿Necesita platicar? Le conté de la visita al abogado, de la pelea con María, de la sensación de que todo se estaba desmoronando. Mijo, a veces las mujeres necesitamos sentirnos incluidas en las decisiones, aunque las decisiones sean buenas. Pero yo quería sorprenderla con buenas noticias. Las sorpresas están bien para los cumpleaños. Para las cosas importantes de la vida, necesitamos ser socios. Sus palabras me calaron hondo. Esa tarde intenté hablar otra vez con María. Esta vez sin papeles sobre la mesa. Solo nosotros dos. María, tienes razón. Debí incluirte desde el principio. No se trata solo de incluirme, Ramón. Se trata de que después de 30 años, todavía tomas decisiones como si fueras soltero. ¿Qué quieres que haga? Se quedó callada un momento largo. Cuando habló, su voz sonaba cansada. Quiero que vendamos el carro y usemos ese dinero para el enganche de una casa. ¿Y el abogado? El abogado puede esperar. Los niños no pueden esperar más. Ahí entendí que estábamos hablando de cosas diferentes. Yo hablaba de legalizar nuestro estatus. Ella hablaba de tener una vida normal. Y si compramos casa sin papeles, es más fácil que nos encuentren, le expliqué. Si no compramos casa, los niños van a crecer avergonzados de nosotros. Era un callejón sin salida. Cada opción tenía riesgos. Cada decisión podía ser la equivocada. Durante las siguientes semanas, la tensión se volvió insoportable. María empezó a buscar casas en Internet, imprimía páginas con fotos de casas pequeñas en barrios que podíamos pagar. «Mira esta», me decía, poniendo las fotos sobre la mesa. 3 recámaras, patio pequeño, los niños podrían tener amigos. Yo veía las fotos y solo veía peligro, direcciones permanentes, registros oficiales, rastros que llevarían directo a nosotros. «Es muy pronto», le decía. «Siempre es muy pronto para ti». Una noche, después de otra pelea sobre lo mismo, María me dijo algo que me heló la sangre. A veces pienso que te gusta vivir con miedo. Te gusta tener excusas para no avanzar. ¿Cómo puedes decir eso? Porque es la verdad. El miedo se volvió tu zona de confort. Esas palabras me persiguieron durante días. ¿Era cierto? ¿Me había acostumbrado tanto al miedo que ya no sabía vivir sin él? Roberto en el trabajo me notó más callado de lo normal. ¿Todo bien en casa?, me preguntó durante el descanso. Mi esposa quiere comprar casa. Yo pienso que es muy peligroso. ¿Y si tienes razón y pasa algo malo? Entonces perdemos todo.
¿Y si ella tiene razón y no pasa nada malo? Entonces, no pude terminar la frase. Entonces perdiste 30 años de vivir como persona normal por nada. Esa noche llegué a casa y encontré a María en la computadora de los niños. Estaba llenando una aplicación para comprar casa. Ya tomé la decisión. Me dijo sin voltear a verme. Con o sin ti. María. Por favor. Podemos hablar de esto. Se acabó el tiempo de hablar, Ramón. Se acabó el tiempo de esperar. Cerró la computadora y se fue a la recámara. Me quedé solo en la sala, viendo las fotos de casas esparcidas sobre la mesa. Casas con patios donde mis hijos podrían jugar. Casas con su propia dirección. Casas que podrían ser nuestro hogar o nuestra perdición. Por primera vez en 30 años, sentí que no tenía control sobre nada. Y que tal vez nunca lo había tenido. María no estaba blufeando. Una semana después de nuestra última pelea, llegué a casa y encontré papeles sobre la mesa de la cocina. Aplicación de crédito. Formularios de verificación de ingresos. Todo llenado con su letra cuidadosa. ¿Qué es esto?, le pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Es nuestro futuro, respondió sin levantar la vista de la estufa donde preparaba la cena. El agente de bienes raíces viene mañana para ver nuestras finanzas. María, esto es una locura. Lo que es una locura es vivir 30 años en el mismo apartamento porque tienes miedo de tu propia sombra. Los niños estaban haciendo tarea en la sala. Podían escuchar todo, aunque fingían estar concentrados en sus libros. Los niños, María, le susurré. Piensa en los niños. En ellos es en los que pienso. Elena ya tiene 14 años. En 4 años se va a ir a la universidad. ¿Cuándo va a vivir en una casa de verdad? ¿Cuándo va a poder invitar amigas sin avergonzarse del lugar donde vive? Sus palabras me dolieron porque tenían razón. Elena sí se avergonzaba a veces. Lo veía en su cara cuando alguna compañera preguntaba por qué nunca las invitaba a casa. Esa noche no dormí. Me quedé despierto viendo el techo, escuchando la respiración de María a mi lado. Su respiración era profunda, tranquila. La respiración de alguien que había tomado una decisión y estaba en paz con ella. La mía era corta, agitada. La respiración de alguien que sabía que todo estaba a punto de cambiar. Al día siguiente, llegué temprano del trabajo para estar presente cuando viniera el agente. Era un hombre joven, mexicano-americano, que hablaba inglés perfectamente, pero cambiaba al español cuando se dirigía a nosotros. Don Ramón, doña María, veo que han estado ahorrando muy bien. Tienen suficiente para el enganche. Era verdad, habíamos ahorrado, viviendo con lo mínimo, sacrificando vacaciones, comprando ropa usada para los niños. El dinero estaba ahí. ¿Qué necesitamos hacer?, preguntó María. Su entusiasmo era contagioso. Hasta los niños se habían acercado a escuchar. Necesito verificación de ingresos de los últimos 2 años, recibos de pago y... Hizo una pausa. Documentos de identificación. Ahí estaba. El momento que yo había estado temiendo. María me miró. En sus ojos vi súplica, esperanza, determinación. Subí a la recámara y saqué de mi cajón los documentos que había guardado durante años. Identificación falsa que había comprado poco después de llegar. Números de seguro social que no me pertenecían. Papeles que me habían permitido trabajar, pero que podrían mandarme a la cárcel si alguien los investigaba. Bajé las escaleras como si bajara al patíbulo. Aquí están, le dije al agente, poniendo los papeles sobre la mesa. Él los revisó sin hacer preguntas. Probablemente había visto documentos como esos cientos de veces. Perfecto. Puedo presentar la aplicación mañana. En una semana tendremos respuesta del banco. Cuando se fue, la casa se llenó de una energía que no había sentido en años. Los niños hablaban emocionados sobre qué cuarto sería de cada uno. María llamó a su hermana para contarle las noticias. Yo me senté en el balcón con una cerveza fría, viendo el atardecer. Por primera vez en mucho tiempo, me permití imaginar una vida diferente. Una vida donde no tuviera que caminar por las sombras. Donde mis hijos pudieran estar orgullosos de la casa donde vivían. Donde María sonriera como sonreía esa tarde. Tal vez tenía razón. Tal vez el miedo se había vuelto mi zona de confort.
La respuesta del banco llegó el viernes por la tarde. Aprobada. Casa de 3 recámaras en un barrio tranquilo. Patio pequeño pero suficiente para que Miguel jugara fútbol. Escuela buena a 3 cuadras. Lo logramos, me dijo María esa noche, abrazándome por primera vez en meses. Realmente lo logramos. Durante 2 semanas fuimos felices. Visitamos la casa 3 veces. Medimos los cuartos. Planeamos dónde pondríamos los muebles. Elena eligió el color para su recámara. Ramoncito ya había invitado a 2 amigos para cuando nos mudáramos. Incluso llamé al licenciado Morales para contarle sobre la casa. Don Ramón, me da mucho gusto. Esto demuestra lazos comunitarios. Va a ayudar mucho cuando apliquemos para sus papeles. ¿Todavía podemos hacer eso? Claro que sí. Ahora más que nunca. Una casa estabiliza todo. Por primera vez en años, el futuro no se veía negro. Pero las buenas rachas nunca duran para gente como nosotros. Una noche, 2 semanas antes de la mudanza, llegué a casa y encontré a María llorando en la cocina. Tenía papeles esparcidos sobre la mesa. Papeles oficiales con sellos que no reconocí. ¿Qué pasó?, le pregunté sentándome a su lado. Investigaron nuestros documentos, susurró. El banco investigó nuestros documentos. Se me heló la sangre. ¿Y qué encontraron? Que los números de seguro social no coinciden. Que las identificaciones tienen problemas. ¿Nos van a denunciar? No lo sé. El agente dice que pueden cancelar la venta, que pueden reportarnos a las autoridades. Nos quedamos callados un momento largo. Afuera, la vida seguía normal. Niños jugando en el estacionamiento, carros llegando del trabajo, gente viviendo sin miedo. ¿Qué vamos a hacer?, me preguntó María. Por primera vez en nuestra relación, ella me estaba pidiendo consejo. No me estaba empujando a tomar una decisión, me estaba preguntando qué hacer. Vamos a pelear, le dije. Vamos a hablar con el licenciado Morales, vamos a ver qué opciones tenemos. ¿Y si no hay opciones? Entonces al menos lo intentamos. Al menos no nos quedamos con la duda. Esa noche, llamé al licenciado desde el teléfono público de la gasolinera. Le expliqué la situación. Don Ramón, esto complica las cosas, pero no las imposibilita. Podemos presentar un caso de dificultad extrema. Sus hijos son ciudadanos. Su esposa no tiene antecedentes criminales. Usted ha sido un miembro productivo de la comunidad. ¿Cuánto tiempo tomaría? Meses, tal vez 1 año. Y hizo una pausa. Existe la posibilidad de que lo detengan durante el proceso. ¿Lo detengan? Es poco probable, pero es posible. Colgué el teléfono con las manos temblando, ya no de miedo, sino de determinación. Regresé a casa y encontré a María acostando a Miguel. Le cantaba una canción de cuna que su madre le cantaba a ella cuando era niña. Esperé a que terminara. Vamos a pelear, le dije cuando salió del cuarto. Vamos a contratar al abogado. Vamos a hacer las cosas bien. ¿Estás seguro? Estoy cansado de vivir con miedo. Estoy cansado de que nuestros hijos vivan con vergüenza. Si nos van a deportar, que sea peleando, no escondiéndonos. María me abrazó. Un abrazo real, de los que no habíamos compartido en meses. Tengo miedo, me susurró al oído. Yo también, pero tengo más miedo de seguir viviendo así. Esa noche dormimos abrazados. No hablamos más del tema. Solo nos sostuvimos el uno al otro como náufragos aferrados a la misma tabla. No sabíamos que María ya había tomado otra decisión, una decisión que me partiría el corazón y cambiaría nuestras vidas para siempre. Una decisión que tomaría forma en una llamada telefónica que haría 3 días después, mientras yo trabajaba mi turno en la fábrica. Una llamada que traería a los agentes del ICE a nuestra puerta una madrugada fría de marzo. Pero esa noche, abrazados en la oscuridad de nuestro cuarto, todavía éramos un equipo. Todavía éramos una familia luchando por su futuro. Todavía teníamos esperanza. El avión aterrizó en Ciudad de México un martes por la tarde. Llevaba conmigo una bolsa de plástico con mis pertenencias, una muda de ropa, mi Biblia, una fotografía de mis hijos que había logrado guardar en el bolsillo antes de que me esposaran. 30 años reducidos a una bolsa de plástico. En el aeropuerto no había nadie esperándome.
¿Cómo iba a verlo? Nadie sabía que regresaba. Ni siquiera yo lo sabía hasta que el juez firmó la orden de deportación. Tomé un autobús a San Luis Potosí. El viaje duró 6 horas. 6 horas viendo pasar un país que ya no reconocía. Carreteras nuevas, ciudades que habían crecido, letreros de tiendas que no existían cuando me fui. Mi madre había muerto 2 años atrás. Doña Carmen me había llamado al centro de detención para avisarme. Lloré esa noche sabiendo que nunca pude cumplir mi promesa de regresar a verla. La casa donde crecí ahora la habitaba mi primo Aurelio. Me recibió con los brazos abiertos, aunque también con preguntas que no sabía cómo responder. ¿Y María? ¿Y los niños? Se quedaron allá. Fue todo lo que pude decir. No le conté de la traición. No le conté de la llamada telefónica que María hizo a inmigración. No le conté de la frialdad en sus ojos esa madrugada cuando me llevaron esposado. Algunas heridas son demasiado profundas para compartir. Los primeros meses fueron los más duros. Me levantaba cada mañana sin saber qué hacer con el día. En Estados Unidos tenía una rutina. Trabajo, familia, responsabilidades. Aquí tenía tiempo y silencio. Demasiado tiempo para pensar. Demasiado silencio para escuchar los gritos de mi corazón roto. Aurelio me consiguió trabajo en una ferretería del pueblo. El salario era una fracción de lo que ganaba en la fábrica de carnes, pero era suficiente para sobrevivir. Los clientes eran campesinos, obreros, gente humilde que me trataba con respeto. Nadie me preguntaba por mi acento americanizado, ni por qué un hombre de mi edad había regresado solo a México. En este pueblo, la gente entiende que todos cargamos historias que preferimos no contar. Al principio intenté llamar a mis hijos. María cambió el número de teléfono 2 semanas después de mi deportación. Elena tenía cuenta de Facebook, pero me bloqueó cuando intenté contactarla. Ramoncito nunca respondió mis mensajes. Miguel era muy pequeño para entender lo que había pasado. Tal vez era mejor así. Doña Carmen me escribió una carta 3 meses después de mi deportación. Me contó que María se había mudado a otro estado con los niños, que había conseguido trabajo en una oficina, que Elena estaba en la escuela preparatoria y que Ramoncito trabajaba medio tiempo en un supermercado. Los niños están bien, escribía con su letra temblorosa, pero se ven tristes. Elena pregunta por usted a veces. Esa carta la leí cientos de veces hasta que las palabras se borraron de tanto tocarlas. Con el tiempo, el dolor agudo se volvió un dolor sordo, como una cicatriz que todavía duele cuando va a llover, pero que ya no sangra. Aprendí a vivir solo, a cocinar para una persona, a ver la televisión sin compartir comentarios con nadie, a dormir en una cama individual sin extrañar el calor de otro cuerpo. También aprendí cosas que no esperaba aprender. Aprendí que el orgullo no se mide por el tamaño de la casa donde vives, sino por la dignidad con que enfrentas las mañanas difíciles. Aprendí que la riqueza no está en las cuentas bancarias, sino en poder mirarte al espejo sin sentir vergüenza de quién eres. Aprendí que el amor verdadero no se acaba cuando te deportan, pero que el amor falso se revela cuando más lo necesitas. En la ferretería conocí a otros hombres deportados. Alfredo, que había vivido 20 años en Chicago. Jorge, que dejó 2 hijos en Los Ángeles. Roberto, que su esposa también lo había entregado a inmigración después de una pelea. Somos los fantasmas de nuestras propias vidas, me dijo Alfredo una tarde mientras organizábamos tornillos. Pero los fantasmas también pueden encontrar paz. Los fines de semana ayudo en la iglesia del pueblo. Organizo actividades para los jóvenes. Les cuento de Estados Unidos. Pero no les miento sobre lo que cuesta vivir allá. Les hablo de trabajar duro, pero también de mantener el corazón limpio. El dinero va y viene, les digo. Pero la dignidad, una vez que la pierdes, es muy difícil recuperarla. Algunos me escuchan. Otros sueñan con cruzar la frontera como lo hice yo hace 30 años. No los juzgo. Cada quien tiene que vivir su propia historia. Hace 6 meses recibí una carta de Elena. Ya tiene 17 años. Me mandó una fotografía de su graduación de preparatoria. Está hermosa. Se parece a María cuando la conocí,
pero tiene mis ojos. Papá, escribía, no entiendo lo que pasó entre tú y mamá, pero te extraño. Espero que algún día puedas explicarme. Esa carta me dio más esperanza que todos los sermones de domingo que he escuchado desde que regresé. Tal vez mis hijos no me entiendan ahora. Tal vez pasen años antes de que comprendan por qué su padre prefirió ser deportado antes que vivir con el corazón roto en silencio. Pero algún día van a entender que el valor no se mide por lo que aguantas, sino por lo que no estás dispuesto a aguantar. Hoy tengo 52 años. Trabajo en una ferretería de un pueblo que barely aparece en los mapas. Vivo en un cuarto pequeño que rento por semana. Mi ropa cabe en 2 maletas, pero duermo tranquilo. No tengo miedo de que toquen a mi puerta en las madrugadas. No tengo que esconderme de nadie. No tengo que fingir ser alguien que no soy. He aprendido que la libertad no siempre significa estar donde quieres estar. A veces significa estar donde puedes ser tú mismo sin disculparte. A los que todavía viven en Estados Unidos les digo, cuiden su corazón más que su estatus migratorio. No todos los que duermen a tu lado son tu refugio. A veces, la persona que más amas es la que más puede lastimarte. Pero también les digo, no tengan miedo de soñar. No tengan miedo de pelear por una vida mejor. Solo asegúrense de que están peleando con las personas correctas a su lado. La traición duele. La deportación duele. Pero vivir con miedo duele más. Yo elegí la dignidad por encima del miedo. Y aunque perdí todo lo que creía importante, encontré algo que no sabía que había perdido. Mi propia dignidad. Esa es mi historia. La historia de un hombre que cruzó fronteras, construyó sueños, perdió todo, y aprendió que el hogar no es un lugar. El hogar es la paz que sientes cuando puedes vivir con la frente en alto.